Parece que China tiene sus propios planes para contrarrestar el giro estratégico de seguridad en la región Asia-Pacífico de Estados Unidos. El domingo 24 de marzo, los ministros de Defensa de China y Rusia se reunieron para discutir intercambios militares bilaterales. Esto luego de informes sobre los planes de Estados Unidos y Japón para un ataque militar conjunto si China invade las islas de Aoyu o Senkaku en disputa en el mar oriental de China. Rusia fue la primera escala de la gira internacional del líder chino Xi Jinping. En su visita, las dos partes llegaron a varios acuerdos sobre lazos militares, según el ministro chino de Defensa Zhang Wanquan. También acordaron aumentar el suministro de petróleo ruso a China. Los dos países históricamente se encontraron a menudo en desacuerdo, pero en los últimos años ambos han votado en líneas similares sobre espinosos problemas internacionales como Siria e Irán. Han aumentado los temores de que el papel de Estados Unidos en Asia está provocando el desarrollo de un bloque geopolítico anti-estadounidense en la región. Sus implicaciones en el medio y largo plazo. El día 14 de marzo, el presidente Vladimir Putin anunciaba que las Fuerzas Armadas de Rusia habían cumplido su objetivo, dando la orden de retirada. Al día siguiente, un buen número de aeronaves ya estaba en camino de sus bases en Rusia, mientras que mucha gente todavía no daba crédito. El anuncio no solo era inesperado, sino que la retirada se estaba ejecutando de una forma apresurada. Las autoridades de Siria salieron rápidamente al paso de los especuladores y afirmaron que este movimiento se había hecho en coordinación con Damasco. La oposición, por su parte, aplaudió esta retirada, sin entrar en más detalles. Tal vez lo más importante es el contexto en el que se ha anunciado la retirada. 2 semanas antes, el día 27 de febrero, entraba en vigor un alto el fuego entre gobierno y opositores. Dicho alto el fuego excluía a Estado Islámico y a Al-Qaeda. Se mostró a los medios un mapa en el que se especificaba las zonas que quedaban dentro del alto el fuego. También tenemos que recalcar que a pesar del panorama poco prometedor, la tregua ha sido algo positivo para Siria. Ha habido un descenso de la violencia a nivel general, y las grandes ofensivas entre gobierno y opositores han cesado durante casi un mes. Los bombardeos se han reducido de forma drástica, aunque todavía siguen siendo frecuentes en zonas como los suburbios de Damasco. Las batallas encarnizadas han dado paso a pequeñas escaramuzas, y los frentes en la mitad occidental de Siria casi no se han movido. El foco de la guerra se ha desplazado de occidente a oriente, para centrarse en la lucha contra ISIS. Gobierno y opositores han atacado al Estado Islámico en los desiertos orientales, intentando sacar réditos de un grupo en plena caída libre. Debido a este descenso en la actividad militar, el número de fuerzas rusas desplegadas era redundante, siendo esta una de las razones que explican la retirada. Otra de las razones es la necesidad de Rusia por hacer balance de su campaña y mostrar al público ruso que su ejército había cumplido. Según la dialéctica del Kremlin, la gran operación había finalizado, y a partir de ese momento la tarea era cosa de fuerzas sirias. Pero, ¿qué había conseguido Rusia exactamente? En los meses previos a su intervención, el ejército sirio se estaba desangrando poco a poco. La mayor parte de Idlib estaba perdida. En Hasaka habían cedido casi todo el terreno a los kurdos. Palmira y sus recursos naturales habían caído, y el Estado Islámico amenazaba ahora las rutas principales del centro de Siria. El escenario era muy desalentador y la moral estaba por los suelos. Se produce entonces la entrada de Rusia, que inicia una extensa campaña aérea contra todos los grupos insurgentes, exceptuando a los kurdos. En cuestión de semanas, el signo de la guerra cambia. El ejército sirio tenía ahora la iniciativa, con un arsenal renovado y un intenso apoyo aéreo por parte de Rusia. Esto estrangulaba a los insurgentes y los obligaba a sentarse en la mesa de negociaciones en una situación mucho peor que la que tenían hace solo unos meses. Además, el tráfico ilegal de petróleo era reducido casi a cero y el ISIS había perdido buena parte de sus recursos y de su arsenal. El discurso de Putin iba en este sentido. Su misión había sido la lucha contra el terrorismo y dotar a las fuerzas sirias de la capacidad necesaria para enfrentarse a los insurgentes. Estos objetivos se habían cumplido con creces, pero a nivel general la guerra estaba y está demasiado lejos de su conclusión. Tenemos que tener en cuenta también las implicaciones en el largo plazo. Esta retirada no es tal si por retirada entendemos la salida del total de las fuerzas.
Las bases rusas se quedan donde están, y es más, su participación activa en la guerra no se ha detenido. No hay una retirada convencional, sino más bien una reasignación de recursos, dadas las nuevas circunstancias. Que Putin cante victoria no es solo un eslogan electoralista, es también la construcción de un nuevo discurso en torno a Siria. Mucho habrían usado otras instalaciones de propiedad siria. Turquía, a través de sus acciones, aceleró en su momento este proceso. Desde el derribo del bombardero ruso, el despliegue del Kremlin aumentó de forma dramática en cuestión de días. Más cazas llegaban a Siria, acompañados de modernos sistemas de misiles. Los misiles S-400 instalados en Siria proyectan un paraguas infranqueable, un aviso para futuras incursiones corsarias. La flota rusa también sigue en su lugar, estando el puerto de Tartus actualmente en obras. De ninguna manera Putin va a renunciar a su puerta al Mediterráneo. Algo que siempre fascina de la política de Putin es la forma en la que se hace todo y el secretismo que envuelve sus acciones. Ni siquiera se sabe con exactitud el personal ruso que hay desplegado. Se estima en unos 4.000 hombres para proteger las bases, pero esta cifra excluye a los soldados de primera línea que acompañan al ejército sirio. Sobre ellos, el único dato que tenemos son los fallecidos en combate. Otro hecho que me ha sorprendido mucho es que tras la salida de más o menos la mitad de la fuerza aérea desplegada, aparecieron en Siria misiles Iskander-M. Se sabe esto gracias a fotografías, pero no existen más detalles ni notas oficiales. Queda claro entonces que esta retirada no existe y que estamos ante una nueva fase dentro de la estrategia rusa. A través de estas maniobras, tanto Moscú como Damasco se presentan a sí mismas como parte de la solución y presionan a la oposición y a la comunidad internacional para que actúen y se sienten en Ginebra. Si leemos entre líneas, Putin también le ha mandado un mensaje al propio Bashar al-Assad. Rusia no va a apoyar de forma incondicional a su gobierno, e incluso puede que en un futuro no muy lejano las metas de Moscú no coincidan con las de Damasco. Todo esto da a entender que los rusos ven cada vez más difícil que Bashar al-Assad recupere el control sobre la totalidad del país, y es ahí donde entran los kurdos y sus aliados árabes. Rusia ha colaborado con ellos, a pesar de ser parte de la oposición. Muy significativo es el hecho de que la primera oficina que representa al Kurdistán sirio en el extranjero se haya abierto en Moscú. La principal demanda de los kurdos es autonomía dentro de un sistema federal, algo a lo que Damasco se opone de forma tajante. Sin embargo, para Rusia parece que no es tan mala idea. Además, si levantamos la vista, es fácil darse cuenta de que Bashar al-Assad necesita a los kurdos más de lo que él cree. Solo colaborando con ellos es posible sellar la frontera con Turquía y poner en jaque a los yihadistas. Esto en Moscú hace tiempo que lo ven. Para terminar este análisis me gustaría hacer un balance final de lo que ha significado la campaña rusa en grandes titulares. Vladimir Putin ha fortalecido su posición doméstica de cara a unas nuevas elecciones. La presencia de las Fuerzas Armadas de Rusia en Oriente Medio se expande. Puede que su presencia física se reduzca a Siria, pero su influencia estratégica ha tocado de lleno a Irak. Con un coste relativamente bajo de unos $500 millones, la aviación rusa ha influido decisivamente en este conflicto. Para ser una campaña con un ritmo de vuelo frenético, el coste final no ha sido ningún disparate. Siria ha servido de campo de pruebas y escaparate para mostrar al mundo la eficacia de las armas rusas. Esto no solo se ha traducido en I+D para la industria bélica moscovita, sino en un aumento importante en las ventas de armas. Por ejemplo, han cerrado un trato con Argelia por valor de $600 millones, lo cual ya sobrepasa el coste de la campaña. Bashar al-Assad ha conseguido un poco de oxígeno. Le han proporcionado los medios y el tiempo para poder sentarse en Ginebra con cierta tranquilidad y confianza.